Nos jugamos la vida en lo que decimos y también nos jugamos la vida en lo que no decimos. Imaginad lo importante que son las conversaciones, el poder que tienen. Esto es una cosa que yo no la sabía y me la explicaron y después la fui descubriendo poco a poco, que era cierto, que era verdad. Ahora en este vídeo os lo explico a vosotros, así que no os lo perdáis. Ahora me presento, soy Yasmina, la autora del libro Muta. Si os gusta lo que voy subiendo, pues suscribiros al canal. Si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram, me podéis seguir. Y ahora sí, vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bueno chicos, espero que estéis, chicos y chicas, que estéis mutando, renaciendo y viviendo con ilusión y entusiasmo en este viaje que es la vida. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante, porque fíjate, los descubrimientos de la vida se tienen que absorber y absorber bien para después utilizarlos en el momento en que los necesitas, que es lo que me sucedió a mí. Y ahora os voy a explicar de qué va todo esto. Sobre el año 2005 yo empecé a trabajar en Sierra Leona, yo tenía menos de 25 años entonces. Y me puse a trabajar en procesos de paz, ¿vale? En intentar resucitar ese país de cómo estaba después de una guerra civil de mucho tiempo. Entonces yo empecé en una misión católica, estudiando pues cómo estaba una comunidad pequeñita para crear un proyecto allí. Y me di cuenta de una cosa que me llamó mucho la atención, y es que cuando salíamos a la calle, allí en la misión en un pueblo que se llama Madina, los misioneros se van preguntando, ¿qué? ¿Cómo estáis? Y todos iban respondiendo, estamos muy bien, ¿no? Pero claro, yo veía que lo estaban diciendo personas que les faltaba un miembro, que estaban ciegos, que realmente es que se veía que no estaban bien, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ostras, qué positiva es esta gente. Y claro, era una cosa que sucedía cada día, hasta que al final un día, hablando con los misioneros, les dije, bueno, ¿cómo puede ser que estas personas estén diciendo siempre que están tan bien cuando están muy mal? Y me dijeron, no, esto es una cuestión, creemos nosotros, de ellos, de creencias, de magia negra, ¿no? De que si realmente están diciendo, ellos dicen que están bien, los otros van a creer que están bien, y entonces están a salvo. En cambio, si te dijesen que están mal, es como si una maldición se cerniese sobre ellos y entonces las cosas les van a ir mucho peor. Digo, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? La cosa fue, bueno, a ver, y los dos estaban preguntando, y mira, ¿qué tiene que ver? Si esa persona está mal, ¿qué tiene que ver lo que piensen los demás? Pues no. Resultó que años después estaba aquí en España, donde estoy ahora, que dentro de muy poquito me voy para Sierra Leona otra vez, y hablando con una persona, imaginaos yo que no tenía ni idea de todo esto que os voy a explicar ahora, les estaba explicando esto, como que había algo mágico allí en el que si una persona decía que estaba mal, es que algo malo le iba a pasar, y si estaba bien, es que le iban a pasar cosas buenas. Y me dijeron, claro, Yasmina, esto es el efecto Pigmalión. Imaginad que yo les dije, ¿Pigmalión? Pues si no son pigmeos, si estos no están en el Congo, estos están en Sierra Leona. Y me dijeron, no, Pigmalión es un efecto que está estudiado. Que esto funciona así, es cierto. Y entonces me explicaron lo que yo os voy a explicar a vosotros ahora mismo. Resulta que existe una conciencia colectiva. Y esto está demostrado científicamente. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos. Cuando los demás tienen una intención sobre nosotros o esperan algo de nosotros, nosotros actuamos de acuerdo con lo que esperan y nos sucede realmente. Os voy a poner un ejemplo. Pasó en un experimento, claro, entonces yo me puse a investigar sobre esto. Hubo un experimento en el que a un conjunto de niños que además eran africanos, pero no porque fuesen africanos, o sea, funcionó, pero funciona en todas las culturas. A los profesores les hicieron creer que había un grupo dentro de estos estudiantes que tenían altas capacidades, es decir, que iban a tener un resultado muy positivo al final de curso. Y en cambio otros, que eran los que eran más listos, les dijeron que eran normales. Esto hizo que los profesores tuviesen la idea de que las expectativas, digamos, de que estos alumnos iban a prosperar muchísimo, iban a tener unas notas muy altas, que esto eran de los que las tenían más bajas, y en cambio de las que las tenían altas, les dijeron que eran normales. ¿Sabéis lo que pasó al final de curso? Que sí, pasó que los que se pensaban que tendrían unas calificaciones más altas, las tuvieron, y en cambio los que sí que las tenían normalmente y que los profesores no esperaban de ellos nada más que, pues, que saliesen normales,
Pues es lo que les pasó. Entonces se demostró que la expectativa del profesor hacía que unos niños prosperasen más que otros. Otro ejemplo. En un hospital del Reino Unido había un señor, y estaban estudiando precisamente el efecto Pigmalión, un señor que estaba con una enfermedad terminal. Se le había diagnosticado que no viviría más de unos 4 meses. Entonces le hablaron de este efecto, y con lo cual él pensó, entonces si yo me voy a un lugar en el que todo el mundo piensa que me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Que me voy a morir, pero en cambio si me voy a un sitio donde la gente piensa que estoy bien, quizás no me muera. Y él se prestó a formar parte de este experimento, él junto con otros enfermos terminales. Vale, el resultado de este experimento fue que las personas enfermas terminales que se habían trasladado a lugares donde nadie sabía que estaban enfermos y que iban por la calle cuando les preguntaban ¿qué tal? ¿Cómo está? Y decían muy bien, me encuentro muy bien, estas personas, la enfermedad se les había quedado, digamos, muchas de ellas en estado latente, es decir, tenían un cáncer terminal que no se les acabó de desarrollar. En cambio, las personas que continuaron viviendo en el lugar en el que estaban y que sus vecinos conocían de su enfermedad y cuando salían a la calle les decían, bueno, pues que sea leve o bueno, pues a ver cómo va y esas personas internamente iban pensando, a este pobre hombre le quedan 4 días, pues esas personas se les acababa de desarrollar la enfermedad y tal y como era su pronóstico, acababan muriendo en el plazo que tenían. Es decir, que se demostró que el efecto Pigmalión funcionaba, que si los demás piensan que te vas a morir, te mueres, que si los demás piensan que eres malo en las finanzas, fracasas en las finanzas, y si los demás piensan que en las relaciones eres un desastre en las relaciones. Cuando supe esto pensé, bueno, entonces el título del vídeo, nos jugamos la vida en nuestras conversaciones, es decir, muy al tanto con lo que decimos. Y después lo siguiente que pensé es, ostras, Yasmina, entonces lo que hay que hacer es fingir una cosa hasta que se haga real. Si yo finjo que tengo una buena salud, los demás lo van a creer y la voy a tener. Si yo finjo que tengo una salud financiera, es decir, que realmente las cosas me van muy bien, los otros se los van a creer y la voy a tener. Y así en todos los ámbitos. ¿Qué pasó? Que hace, no llega casi a 2 años, tuve un problema neurológico importante que me tuvo en cama durante muchos meses. Cuando pude salir y levantarme, me acordé de esto que os estoy explicando, del efecto Pigmalión. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pensé, a ver, si yo salgo a la calle ahora que me estoy recuperando o que estoy intentando recuperarme y voy explicando que estoy muy malita y todo lo que tengo, como el colectivo va a pensar, me va a identificar con una persona enferma, ¿qué va a pasar? Que me van a ver como enferma y yo voy a estar enferma, siempre voy a estar más enferma. Entonces, lo que yo empecé a hacer es utilizar este efecto Pigmalión a mi favor y empecé a decir que estaba perfectamente. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ya estoy recuperada. Y no lo estaba, ¿eh? ¿Seguro? Sí, estoy muy recuperada, estoy muy bien. Poco a poco las personas iban diciendo que yo estaba recuperada y no digo que fuese lo único, pero lo que sí que está claro es que no lo utilicé en mi contra. Si yo hubiese dicho que estoy muy mal, que prácticamente mi diagnóstico es que voy a estar muchos años mal, con muchas lagunas por esta enfermedad neurológica, pues seguramente los hubiese tenido durante más tiempo y ahora mismo estoy completamente recuperada. Y es cierto, ¿eh? Entonces, es lo que yo utilicé a mi favor, es el hacer creer a todos los que tenía a mi alrededor que yo ya estaba recuperada cuando todavía no estaba recuperada. Y os lo recomiendo que vosotros, si os estáis encontrando en un momento así, os quedéis con esta idea y lo utilicéis. ¿Cómo lo utilicé otra vez? Pues mirad, durante los últimos 12 años he estado escribiendo una trilogía, pero aquí justo en mi libro Muta, aquí, tan bonito y tan gordito, estoy hablando sobre unas mujeres que además lo recomiendo muchísimo, lo pongo y lo recomiendo, y no paro de recomendarlo porque yo estoy más con las cosas que nos entretienen y nos gustan, pero que también nos transforman. Y eso es un libro que es una novela, es decir, entretiene, te va a gustar porque tiene muchísima actividad, pero además ayuda mucho en la transformación. ¿Por qué? Porque es la historia de unas mujeres de diferentes culturas, de diferentes zonas del mundo con diferentes problemáticas, tanto en Oriente Medio, en Irán, en África, en Oceanía, en Asia, y van superando los problemas que tienen por esta conciencia colectiva de que unas mujeres creen en otras mujeres y gracias a que creen en estas mujeres se crea un efecto, una revolución y acaban cambiando las cosas. Lo recomiendo que lo tengáis y también por el efecto Pigmalión. Vale, estas mujeres, cuando escribí sobre estas mujeres utilicé también este efecto. ¿Por qué?
Porque me di cuenta que también en los sitios en los que yo estaba trabajando y como fui persiguiendo durante 12 años revoluciones femeninas por el mundo, me di cuenta que las mujeres que hacían a las otras mujeres creer que tenían estas expectativas de que ellas lo iban a conseguir, que llegaban a conseguir cosas que hubiesen sido impensables. Fijaros cómo comenzó todo esto en el año 2005, en una conversación que yo estaba teniendo con los misioneros y lo que yo me estaba quedando, la explicación que luego me dieron y cómo lo he utilizado. Y realmente lo he utilizado así porque funciona, es decir, porque a mí me funcionó cuando yo estaba enferma y porque en estas historias que yo explico sobre mujeres que son historias reales, es decir, los personajes son personajes reales, estas mujeres utilizaron este mismo efecto para crear una gran revolución que llevó a cambiar cosas muy importantes en el mundo. Y si no, fijaros ahora lo que está pasando en Irán, son unas mujeres que están saliendo en la calle, que se están quitando los luchadores, que se están descubriendo y que están haciendo creer a las otras mujeres que tienen expectativas en ellas en que esto, lo que ellas creen, van a vencer, van a poder vencer la esclavitud de un Estado islámico. Entonces, en este vídeo lo que yo os quiero decir es, lo que decís y que lo que no decís tiene efectos. Si tú a tu hijo, por ejemplo, tiene una carrera y le estás diciendo te vas a caer, ten cuidado, te vas a hacer daño, este niño cuando haga la carrera, tu hijo, tu sobrino o quien sea, tiene muchos números de fracasar, de herirse, de hacerse daño. Pero cada día tenemos la oportunidad de dar alas a las personas a hacer las cosas o bien de cortárselas y no seamos nosotros los que cortemos las alas a las personas. ¿Por qué? Porque si tú a esa persona, a este niño, a este mismo niño le dices no te caigas, corre, vuela, lo vas a conseguir, ese niño va a tener unas alas imaginarias, unas alas infinitas que le van a hacer en el último momento, cuando crea que no tiene capacidad de correr, que siga corriendo, porque sabe que tienes esa expectativa. Esto está demostrado. Entonces tenemos la posibilidad de crear en positivo o de crear en negativo. Vamos a crear en positivo, vamos a dar esas alas, vamos a creer en los proyectos de los demás, porque estaremos creando un mundo mejor, que es lo que yo explico en mi libro Muta. En el libro Muta, que tenemos esa capacidad de ayudar a los demás, de conseguir un mundo mejor. Por favor, no os olvidéis de esto. Yo descubrí por accidente el efecto Pigmalión. Vosotros lo estáis descubriendo ahora, si no lo sabíais, porque os lo estoy explicando. Entonces, aplicadlo. Y bueno, dejadme los mensajes de aquí si os habéis encontrado con algo así, si os suena, si no. También saludarme, decirme de qué lado del mundo me estáis viendo, que estoy sabiendo que me estáis viendo desde muchos lugares. Y si esta información creéis que puede ayudar a otras personas, compartirla, porque a mí me lo explicaron y a mí me ha ayudado muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y vengo mañana con muchísima más información. ¡Chao!